Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cómo la Unión Europea ha estrenado el Digital Markets Act a lo grande, multando a Apple con 500 millones y de paso a Meta por poner trabas a los pagos externos en la App Store. También repasaremos la avalancha de filtraciones del iPhone 17, maquetas que confirman una barra de cámara del color del chasis, un modelo Air tan fino que da vértigo y hasta rumores de carátulas intercambiables para personalizar el iPhone 17 Pro. Nos detendremos un momento en el vídeo de Unbox Therapy porque ver ese iPhone 17 Air de 5,5 milímetros girando en 360 grados es de los que dejan marca y dudas sobre su batería. Hablaremos de un posible color azul cielo para el iPhone 17 Pro, el mismo tono que acaba de estrenar el MacBook Air M4. Os contaremos el terremoto interno en Siri con Mike Rodwell, el padre del Apple Vision Pro tomando el mando, y los primeros datos de Morgan Stanley que asegura que Apple Intelligence empieza a enganchar y que muchos pagarían por ella. Y para cerrar os llevaré al Instituto Cervantes, donde Apple organizó esta semana un evento para celebrar el español con playlists exclusivas en Apple Music y un despliegue cultural que va más allá de la música. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a nuestro recopilatorio semanal de noticias en el que, bueno, ya sabéis, en estos próximos minutos vamos a hablar de todas estas noticias que acabamos de repasar en el sumario. Pero antes quiero agradecer a los suscriptores que se han unido esta semana a la Manzana Mordida Plus, que son Federico García, Tino Echevarría, Ricardo Estellés y René May. Así que muchísimas gracias a cada uno de vosotros porque no sabéis lo valiosa que es esa suscripción. Si visitáis lamanzanamordida.com nos ayudaréis un montón y además disfrutaréis de contenido extra como un podcast que publicamos cada semana. Tendréis acceso a una gran variedad de cursos que además dentro de muy poco va a crecer considerablemente. Tendréis acceso a una comunidad de Telegram donde podréis interactuar con nosotros y con el resto de suscriptores sobre cualquier tema y por supuesto también os llevaréis increíbles regalos como este MacBook Air que la próxima semana tendrá un ganador. Tenéis el enlace en la descripción, de verdad. Apoyadnos. Y venga, vamos con la primera bomba regulatoria del año porque la Comisión Europea esta semana acaba de estrenar el Digital Markets Act y, como era de esperar, Apple se lleva el mayor varapalo. Concretamente 500 millones de euros por impedir que los desarrolladores de la App Store informen de métodos de pago externos. Bruselas le ha dado a Apple 60 días para eliminar todas estas barreras y si no lo hacen, les caerán sanciones periódicas que irán sumando. Apple ya ha anunciado un recurso y argumenta que la decisión pone en riesgo la privacidad y la seguridad que siempre vende como sello de la casa. Pero bueno, ya veremos si este argumento convence a los tribunales. Y Meta tampoco se libra. Le han cascado 200 millones de euros por el famoso aviso ese de consentid o pagad. Es decir, que la comisión dice que Meta está obligando a escoger entre publicidad personalizada o pagar una suscripción sin anuncios y no ofrece una alternativa real. Entonces, pues bueno, dicen que también tienen 60 días para ajustar su modelo y al igual que Apple, pues planean apelar. Ahora bien, hablemos de dinero. Para cualquiera de nosotros, claro, 500 o 200 millones son cifras astronómicas, pero para Apple y Meta apenas rascan el 0,1% de sus ingresos anuales. Muy lejos, por cierto, del 10% que permite esta ley de mercados digitales. Digamos que el mensaje de la Unión Europea no va tanto de vaciarles la caja como de dejar claro que estos grandes gatekeepers deben cambiar las reglas de juego o pagar un precio. Y todo esto ocurre mientras Europa y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos comerciales, así que la tensión regulatoria va a seguir subiendo seguro. Y bueno chicos, seguimos desgranando la lluvia de filtraciones del iPhone 17, pero hoy tenemos material gráfico que aclara y desmiente detalles de los que ya os hemos hablado. Por ejemplo, Sony Dixon ha soltado nuevas maquetas metálicas de los 4 modelos y por primera vez las vemos juntas en negro y en blanco. Lo primero que salta a la vista es la barra de cámaras. En este caso las fotos confirman que el color de la barra coincide con el del chasis, así que adiós a ese rumor que sugería que la franja de las cámaras iba a ser de color negra y por tanto si este año compráis el iPhone en color blanco, pues la barra también será de color blanca, así que lo que tendríamos que esperar en este caso es un aspecto mucho más uniforme. En cuanto al diseño general, bueno, podemos ver cómo el iPhone 17 normal en estas fotografías se quedaría como estaba, mismo chasis que el del iPhone 16, con mismos botones y misma isla dinámica, y es cierto que las curvas empiezan con el iPhone 17 Pro, que enseña otra vez la cámara en horizontal y una trasera mixta de metal y cristal, nada de ese cuerpo unibody que algunos renders prometían.
Digamos que el gran protagonista en lo estético, por decirlo así, sigue siendo el iPhone 17R, ¿no? Porque esta maqueta al final confirma que sustituye al modelo Plus y sobre todo lo fina que es la carcasa. Los rumores sugieren que va a estar entre 4,5 y 6 milímetros de grosor, así que imaginad lo que va a pesar ese teléfono. Y la pantalla rondaría las 6,6 pulgadas, de modo que queda justo entre el iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max, pero sin sacrificar ergonomía. Y recordad que estas maquetas que se están empezando a filtrar ahora se usan para que los fabricantes de fundas tengan tiempo de diseñar accesorios, así que suelen acercarse bastante al hardware final. Y seguimos justo hablando de los iPhone 17 y más concretamente del iPhone 17R, porque Unbox Therapy ha publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que, bueno, precisamente ha mostrado cómo sería este, y si las fotos ya lo pintaban fino, verlo girar en 360 grados impresiona todavía más. Hablaríamos de 5,5 milímetros en su zona más delgada contra los casi 8,7 milímetros que se rumorean para los iPhone 17 Pro. Literalmente es que parece un iPod Touch moderno, pero con la barra de cámara sobresaliendo un pelín para alojar el sensor principal. La gran duda obviamente es la resistencia que tendrá este modelo. Se sabe que Apple ha optado por una aleación de titanio y aluminio para evitar repetir el bend-gate del iPhone 6 Plus, y de hecho cuentan que incluso recortaron la pantalla a 6,6 pulgadas, porque incluso llegaron a testar 6,9 pulgadas, para que la estructura no flexione tanto. Otra pregunta que nos hacéis muchos es la batería, ¿no? ¿Cómo aguanta un móvil tan delgado? Bueno, pues según las filtraciones, Apple va a centrarse solo en una única cámara, la cámara principal, la gran angular, es decir, no tendríamos cámara ultra gran angular, como sí pasaba, o sí teníamos más bien en los iPhone Plus, y confía en el nuevo modem C1, que es más eficiente, junto con una densidad de batería mayor para mantener una autonomía similar a la de los iPhone actuales. Por supuesto, tocará probarlo, pero sobre el papel no deberíamos perder horas de uso. En resumen, como estáis viendo, va a ser un iPhone pensado principalmente para quienes priorizan la ligereza y el diseño, aunque sacrifiquen alguna cámara y también un poquito de batería. En fin, decidme qué os parece. Seguimos desgranando filtraciones del iPhone 17 Pro y esta vez toca centrarnos en la barra de cámara horizontal que tanto debate ha generado. Y es que según cuenta Majin Buu, los fabricantes de fundas ya están preparando carátulas decorativas que se colocarían encima de la barra para proteger las lentes y de paso personalizar el móvil. Imaginadlo como una especie de protector de lentes XXL, es decir, una lámina rígida o metálica que cubriría toda la franja, pero que dejaría, bueno, pues el hueco para las lentes y el flash, y que, bueno, podría llevar pues cualquier diseño, ¿no? Yo me imagino, pues seguramente Vibrando, alguna marca así sacará diseños en fibra de carbono, o algunas otras marcas, pues a lo mejor se inventan incluso stickers, ¿no? De una serie o de un club de fútbol, en fin. Las posibilidades serán infinitas y se lograrían, por tanto, pues dos cosas, ¿no? Protección y un toque de personalización que no consiguen a día de hoy las fundas, y que seguramente las de los iPhone futuros, estos iPhone, pues tampoco, porque van a tener que dejar todo ese espacio descubierto. Decidme qué os parece, porque yo entiendo que a la gente que no le guste el iPhone 17 Pro tal como se está planteando, con ese módulo tan llamativo, pues a lo mejor pues sí que agradece el hecho de poder personalizarlo. Y habrá gente a la que le guste, diga que ni de loco se pondría a ponerle pegatinas a la cámara del iPhone. En fin, os leo. Y seguimos hablando del iPhone 17 Pro porque esta semana Majin Buu también ha comentado en su página web que se están probando prototipos de este nuevo iPhone en color Sky Blue, es decir, el azul cielo que hemos visto recientemente en los MacBook Air M4. La fuente incluso describe que este azul cielo sería un poquito más luminoso y elegante que el azul sierra que vimos en el iPhone 13 Pro, no sé si os acordáis. Tendría ese puntito tirando a plateado que cambiaría según la luz. Así que, si se confirma, rompería un poquito la tendencia de los 3 últimos años, donde los modelos Pro apenas se atrevían a algo más que gris, blanco, dorado o titanio. Hay que decir que Majin Buu ya en su día acertó con el nombre de Titanio del Desierto, el nombre de este color, 7 meses antes de que se presentasen los iPhone 16 Pro. Aunque bueno, también hay que decir que ha patinado en otras cosas. Así que bueno, hay que tomarlo con cautela, pero no lo descartéis. Porque bueno, siempre Apple añade un nuevo color como gancho y este podría ser el que corresponda a este año, ya veremos. Decidme en los comentarios si os gusta este color y os compraríais un iPhone 17 Pro en azul. Y bueno, dejamos los iPhone a un lado
preocupado porque Apple está moviendo fichas en su división de software. Mike Rowell, que es el arquitecto, por decirlo así, del Apple Vision Pro, ha tomado el control total de Siri y no ha tardado ni un mes en pasar la escoba. Y es que según Bloomberg, prácticamente todo el staff directivo de Siri ha sido reemplazado por, digamos, veteranos del equipo del visor, del Apple Vision Pro, empezando por Ranjit Desai, que es el que estará al frente de ingeniería, y Oliver Gucknech, que está pilotando, digamos, todo lo que tenga que ver con la experiencia de usuario. La verdad que tienen trabajo, las cosas como son, porque tienen que rehacer prácticamente Siri desde cero y que sea capaz de integrarse mejor con aplicaciones de terceros y dejar de estar, o al menos sentirse tan atrás con respecto a sus competidores más directos, como serían Google o ChatGPT. Al final, el hecho de que Mike Rowell se esté llevando a ese equipo es trasladar, digamos, la misma mentalidad que les ha funcionado muy bien con el Vision Pro, porque el Vision Pro, más allá de las ventas, etcétera, es un producto muy bueno, de muy buena calidad. El software va a servir de inspiración incluso para iOS 19, es decir, que algo bueno están haciendo ahí en ese departamento, así que de ahí que pues le hayan dado prácticamente todo el poder de Siri a este equipo, ¿no? ¿Y qué podemos esperar? Pues por ejemplo, interacciones rápidas, obsesión por reducir la latencia y seguramente un diseño, una interfaz de usuario que yo creo que entrará por los ojos, ¿no? Además, según se sabe, van a acelerar todo lo posible todo este proceso para que incluso esta nueva Siri, que debería haber llegado en 18.4, 18.5, no llegue en 2026, sino que pueda llegar casi a la par con el lanzamiento de los nuevos iPhone y el lanzamiento de iOS 19 en septiembre-octubre del 2025. Así que crucemos los dedos. Decidme en los comentarios si pensáis que renovar la plantilla del equipo de Siri les dará el empujón definitivo o si creéis que Siri necesita algo más que caras nuevas. Y bueno, hablando de Apple Intelligence, justo después de todo este terremoto que se ha originado, ¿no?, por la polémica de Siri y los retrasos de esas funciones que, bueno, finalmente no llegaron y nos prometieron en junio del año pasado, pues han llegado estos días datos frescos de Morgan Stanley que pintan un panorama algo más optimista de lo que solemos leer. Y es que han preguntado a 3.300 usuarios de iPhone en Estados Unidos y ojo, porque 8 de cada 10 con un modelo compatible con Apple Intelligence reconoce que ya lo han probado en estos últimos 6 meses y gran parte la describe como fácil de usar y sobre todo útil para el día a día. Más interesante todavía es que un 42% dice que su próximo iPhone debe traer Apple Intelligence sí o sí. Y entre los que piensan en cambiar de teléfono este año, la cifra sube al 54%. Es decir, que la función empieza a ser un argumento de compra tangible, no solo de marketing. Y ojo, porque de media los usuarios pagarían $9 al mes por tener acceso ilimitado, es decir, un 11% más que hace medio año. Y claro, todo esto contrasta un poco con la percepción general, ¿no?, de que Apple va tarde en inteligencia artificial. A ver, puede que a ojos de los entusiastas comparando modelos de lenguaje así sea, pero para ojos del usuario medio, quizás Gmoji, los resúmenes de notificaciones, las mejoras en fotos y tal, pueden ser ya su primer contacto con la inteligencia artificial y más que suficiente, ¿no?, y convincente. En fin, desde luego que si el nuevo equipo encabezado por Rockwell logra integrar una Siri renovada y cumplir los plazos, yo creo que Apple podría revertir la narrativa más rápido de lo que muchos creemos. Y bueno, esta semana tuve el placer de asistir a un acto que Apple organizó en el Instituto Cervantes, aquí en Madrid, con motivo del Día del Español. El objetivo de este evento al final era presentar la nueva campaña de Apple Music centrada en destacar las mejores letras en castellano. Y es que si os metéis a Apple Music veréis que Apple ha publicado playlists comentadas por artistas como Alejandro Sanz, Dani Martín y Yudelín, a las que se unen por primera vez artistas mexicanos como Silvana Estrada, Ed Maverick y Luisa Almaguer. Además, cada lista incluye notas que los artistas han comentado sobre por qué esas canciones les resultan significativas. También el Instituto Cervantes ha añadido sus propias selecciones, por ejemplo, desde la playlist de Álvaro Pombo, que fue Premio Cervantes en 2024, hasta las de Zahara o Santi Balmes. Incluso han colgado listas para quienes quieran aprender español a golpe de música. El mensaje principal que Apple quiso trasladar durante el evento es claro, y es que la música y la cultura en español tienen un momento de visibilidad internacional sin precedentes y la compañía quiere ofrecer un escaparate unificado para celebrarlo.
Y amigos, hasta aquí este vídeo de noticias, que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta y no os perdáis los próximos vídeos que tenemos preparados, sin ir más lejos, este mismo domingo. Por aquí os dejo otros vídeos que os pueden llegar a gustar y nos vemos, como digo, muy pronto con más, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.